¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo resumen semanal con la actualidad de la Almería, que significa o que supone el penúltimo del campeonato. El próximo domingo, con horario unificado, el Almería recibirá al Real Valladolid a las 7 en el Power Horse y es la gran oportunidad, la primera oportunidad para que matemáticamente el equipo rojiblanco consiga el objetivo. Una victoria ante el Valladolid cierra la temporada, no hay que mirar otros campos. Un empate del Almería ante el Valladolid obligaría a mirar otros resultados que no son tampoco muy difíciles de que se produzcan y con eso también el equipo almeriense estaría salvado. Ahora iremos de manera pormenorizada con las cuentas y los números de lo que tiene que hacer el Almería para este próximo fin de semana. Una Almería que llega para este partido con la baja de Luis Suárez, que se pierde la temporada, 2 partidos de sanción, le han caído al colombiano por la expulsión en Anoeta el martes, no solo por la roja, que ha sido un partido, sino el segundo partido viene por ese lanzamiento, esa acción en la que tira el monitor del VAR, así que Luis Suárez no volverá a jugar este año con el Almería, de tal manera que para que vuelva a vestir la camiseta del equipo rojiblanco, el club tiene que salvar la categoría. Tiene que lograr esa permanencia matemática, tiene que lograr esa permanencia, en definitiva, en primera división, o bien esta semana o bien la próxima, para que se ejecute la opción de compra obligatoria sobre el Olympique de Marsella. Pero, ojo, porque lo que ha venido siendo durante el miércoles, jueves un poquito menos, a raíz de un comentario de un tuit que puso el Almería referente al Bilal Touré, y que hoy ha tenido más recorrido y os podemos dar un dato que puede ser importante, que es importante. Cuidado porque el Bilal Touré, podríamos decir que casi con total seguridad va a ser convocado para este próximo domingo. Es una auténtica locura por la recuperación. Es una auténtica barbaridad el ritmo con el que se ha recuperado el maliense, pero después de que el club rojiblanco ayer pusiera un tuit con una galería de fotos, 3 creo que fueron, del 9 de la Almería, y con un tic-tac, generó mucha inquietud, preguntas. Las sesiones a puerta cerrada tampoco dan muchas pistas. Sabíamos que desde la semana anterior el futbolista estaba ya empezando a trabajar en el campo, no sabíamos en qué momento había empezado a trabajar con los compañeros. Me cuentan que ya ha hecho un par de sesiones, que igual con la de esta mañana o la de mañana se van a 3-4 entrenamientos con el grupo. Y es altamente probable, yo os decía hoy en nuestro programa, en el Radio Estadio, en la radio, que en un 99% de posibilidades el Bilal Touré estará mañana convocado. Ahora bien, ¿esto significa que va a jugar el partido desde el principio? No. Igual que os digo que, por lo que me dicen, hay un 99% de opciones de que el Bilal Touré entre en esa convocatoria. Yo creo que son menos, pero bueno, por dejarlo así equilibrado, hay un 50% de opciones de que el futbolista sea alineado en el 11 de salida. Yo ese 50 lo dejaría en un 30, de que sea alineado en el 11 de salida, o incluso menos. Pero sí que va a estar convocado, y muy posiblemente, y si el partido lo requiere, que ojalá que no, pero si el partido lo requiere, en la segunda parte podríamos volver a ver a el Bilal Touré, que recordemos se lesionó en el primer cuarto de hora en el Pizjuán, una importante rotura muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda, fue operado, se había hablado que había dicho adiós a la temporada porque la recuperación no era fácil, una zona muscular, en fin, que era una zona compleja, pero el futbolista ha tenido una recuperación increíble. Los médicos, a la cabeza del doctor Portugal, pues se frota los ojos prácticamente a diario, viendo cómo el futbolista va evolucionando. Pero es cierto también otra cosa, pero esto es simplemente un formulismo, digamos, ¿no? A esta hora de la tarde el futbolista no tiene el alta médica. Pero eso, insisto, que es un simple formulismo, porque si mañana se toma la decisión, mañana se le da el alta médica por parte de los galenos, de los doctores del equipo, del doctor del equipo, y el domingo estará en esa convocatoria. Insisto, a un 99% el Bilal Touré va a ser convocado, pero no va a ser titular. De hecho, si fuese titular el próximo domingo, no sería buena señal. Y digo no sería buena señal porque significaría que han tenido que forzar al extremo para hacer jugar al futbolista de Mali, cuando la previsión en el escenario más favorable, pensando en el partido de esta semana, porque en realidad lo que el club, o lo que se pensaba, es que podía llegar para el partido frente al Español, pero ha adelantado todo,
también ligado a la lesión o a la sanción de Luis Suárez. Si no hubiera sido por esa sanción de Luis Suárez, pues igual los plazos no se hubieran modificado, pero ante la baja del colombiano se ha forzado un pelín y el futbolista ha respondido. Así que esa es la situación. Creo que es una buena noticia, pero teniendo la prudencia de saber que el jugador sale de algo, de una lesión muscular, y son muy traicioneras, y es altamente improbable que sea titular, pero que sí esté mañana o pasado mañana en esa convocatoria. Es la noticia un poco que ha revolucionado, ¿no? La tarde, desde mediodía que lo contábamos en la radio, ha revolucionado un poquito a la afición, que ya estaba calentita después de ese primer tuit ayer del tic-tac, que ha tenido continuidad en el día de hoy, con otro tuit con otras 3 o 4 imágenes, una pequeña galería de fotos, entre las que, y de manera muy intencionada, en una de esas fotos vuelve a aparecer el Bilal Touré en una acción del entrenamiento, dándole continuidad a ese juego que ayer el Almería inició, y así lo entendimos inicialmente, que era un juego de despiste sobre fundamentalmente el rival, ¿no? Que bueno, pues interpretara que podía estar, pero ese juego de despiste se ha convertido en algo más. Y veremos mañana cuando el técnico dé la rueda de prensa, porque hasta las 5 de mañana sábado no ha citado el entrenador a los medios para esa previa del partido. No sé si será discreto y dirá que habrá que esperar al último entrenamiento, que la decisión la tomarán conjuntamente con los médicos, que no está descartado, pero que ahora mismo no puede dar una respuesta mucho más contundente. Probablemente sea ese un discurso más prudente, más precavido, o por el contrario, no sería o no es esperable, pero bueno, puede ser que el técnico se lance a la piscina y diga que afortunadamente la recuperación ha sido muy buena, y si no hay ningún contratiempo, pues podría asegurar mañana que entre en la lista de convocados. Sea como fuere, ya os digo que la situación ahora mismo es de casi total seguridad de que el 9 estará entre los 22, 23 futbolistas que están elegidos o que sean elegidos para este compromiso. Un partido que es importantísimo. Esto sí es la gran final. Yo no sé si mañana el técnico se pondrá la palabra final en su boca, pero sí que es una gran final. El Almería, que ante la Real Sociedad del pasado martes, en un partido muy condicionado indudablemente por esa expulsión del futbolista colombiano, hasta ese momento el equipo arrancó muy bien el choque, tuvo una primera oportunidad con Lázaro Vinicius que detuvo a Alex Remiro, luego poco a poco fue el partido desequilibrándose hacia el lado de la Real Sociedad, pero a pesar de todo ello el equipo estaba manteniendo un orden que no generaba demasiada inquietud en la portería de Fernando, hasta que llega esa acción de Luis Suárez, de la expulsión, pues sí obliga al Almería a dar un irremediable paso atrás, obligado también por la propia inercia de la Real, y en un 11 contra 10, un equipo extraordinario de calidad y perfectamente trabajado por Imanol Alguacil, pues bueno, tuvo la fortuna de encontrar justamente antes del descanso esa acción en la que Take Kubo, en el 48-50, prácticamente a 10 segundos para llegar al 49, que era lo que había prolongado el colegiado, colocaba ese disparo en la esquina, ¿no?, en la escuadra de la portería de Fernando, colocaba el 1-0, y bueno, pues hacía que fuese ya muy complejo. En la segunda mitad el equipo rojiblanco fue capaz de mantener un poco ese orden, a pesar de lo cual la Real tuvo sus oportunidades, pero fue capaz de con uno menos mantener, entre comillas, a raya o tener ese acierto, fortuna también, de que la Real Sociedad no fuese capaz de encontrar un segundo gol. Y en cómputo general, y con ese matiz de la expulsión y el desequilibrio numérico de fuerzas entre uno y otro conjunto, creo que la sensación o el análisis puede llevarnos a entender que el Almería sí que estuvo a un nivel competitivo bastante adecuado, ¿no? O por lo menos satisfactorio en cuanto al balance que se puede hacer, que hicieron desde el interior del vestuario, jugadores y sobre todo técnico, que puede coincidir también con algún pequeño matiz a lo que podemos hacer desde fuera del vestuario. Y eso nos ha llevado ya a los días previos a este gran partido. Decía yo antes que no sé si mañana se pondrá el técnico la palabra final en la boca. Perfectamente lo podría hacer, porque este sí que es un encuentro ya donde va a ser definitivo. Si el equipo rojiblanco consigue esos 42 puntos en la tabla, ningún equipo podrá alcanzarlo ya, y la guerra será para otros. Y si el Almería pierde el partido, pues se dejará todo para el último día,
y solo queda confiar en que si el Almería pierde, que pierdan todos. Excepto uno, que es el Valladolid, que evidentemente pues, se llevaría la victoria por ese enfrentamiento directo. Pero bueno, no es un escenario que queramos pensar, y luego está el intermedio, que es el del empate. Y vamos a ir con los números, ¿no? Porque como decíamos antes, bueno, no sé si lo comentábamos en la miniatura del vídeo que hemos puesto en el día de hoy, estas cuentas que hemos hecho aquí, y que son muy fáciles de resumir porque hay un gran número de enfrentamientos directos, y ahora mismo las cuentas del equipo rojiblanco son bastante sencillas. Primero, ganar el partido y el Almería está salvado. Con 42 puntos el equipo rojiblanco no podría ser superado por nadie. Ya nos da igual si sería terminando el 15º, el 14º, el 18º. 18º no, pero el 17º sí. Pero sí que con 42 puntos, con una victoria, la Almería está salvado matemáticamente. Eso lo tenemos todo claro. Ya no habría que mirar a nadie, ni al partido Getafe-Osasuna, ni al Cádiz-Elche, ni al Valencia-Español. Perdón, Cádiz-Elche, no, Cádiz-Celta, ni al Valencia-Español. No habría que mirar absolutamente a nadie. 42 puntos, salvado. Almería gana el partido, está salvado. Recordemos que con 32 puntos que ha sumado el equipo en casa, es el séptimo mejor equipo de local. Si gana el partido, será el último, por tanto, sumaría 35 en ese hipotético caso, y creo que ascendería, o podría ascender un puesto más, o sea que del séptimo mejor equipo como local se iría al sexto mejor equipo como local, lo cual es un dato muy, muy, muy interesante. Enfrente el Valladolid, que es uno de los 4 últimos equipos en la clasificación de puntos sumados a domicilio. Así que, bueno, por esa estadística que no significa nada para el domingo, simplemente lo que ha ocurrido hasta la fecha, tendríamos el partido desequilibrado desde el punto de vista del Almería. Pero decíamos que íbamos a ir con las cuentas. Lo primero, recordemos la clasificación eliminando al Elche, que ya sabéis que está funcionando muy bien en estos últimos partidos, ya sin objetivos clasificatorios, y ahí se ha liberado de la mochila y está empezando a rendir muchísimo mejor de lo que lo había hecho antes. Y la prueba la tenemos en el día del Atlético de Madrid, o el partido frente al Celta, o este pasado miércoles en el choque frente al Sevilla, con el que terminó empatando con, es verdad que con superioridad numérica frente a la expulsión de Pape Gueye, pero bueno, es un equipo que está complicando la vida a los rivales a los que se está enfrentando. Y ojo, porque en la última jornada el Elche recibe al Cádiz, que puede ser un partido que penséis que, o pueden pensar en Cádiz, que es asequible por aquello de ser colista, pero si a todo lo bueno que está haciendo el Cádiz, el Elche hasta ahora, le sumamos que es su despedida de primera división, no va a ser un partido fácil para el Cádiz. Pero decía, clasificación. Ahora mismo en la parte baja está colista el Elche, eliminado de la ecuación. Penúltimo el Español con 35 puntos. Estamos hablando de 4 menos que el Almería. Y luego en el último puesto, 18º lugar en la clasificación, está el Valladolid con 38, mismos puntos que tiene el Cádiz y mismos puntos que tiene el Getafe, los tres con 38, por los enfrentamientos directos, a la espera de ese choque entre el Valladolid y el Getafe de la semana próxima. Ahora mismo el Valladolid ocupa ese puesto de descenso, 38 Valladolid, 38 Cádiz, 38 Getafe. Con 39 está el Almería, y con 40 el Celta de Vigo y el Valencia Club de Fútbol. Bien. Esta semana nos saltamos lo de la victoria de la Almería, que eso lo tenemos claro, pero por dibujaros el resto de posibilidades, una derrota de la Almería indudablemente dejaría todo para el partido frente al Español. Una derrota de la Almería hace imposible que el equipo se pueda salvar matemáticamente, aún perdiendo el resto, solamente que no sumaría a nadie y las diferencias seguirían las mismas. En caso de que sume a alguien, pues habría alguna variación en cuanto a esas posiciones y, insisto, por el enfrentamiento Español-Almería del último partido, habría otra vez la posibilidad de sumar 42 y salvarse también matemáticamente. Sería demorarlo. O sea que la victoria sabemos lo que da, el premio gordo. La derrota sabemos que prorroga y prolonga las posibilidades exactamente iguales, pero las lleva al extremo del último día y con la angustia y con el gancho. Y luego está el punto intermedio. Y aquí es donde está la cuestión interesante, para que también la dibujéis y para que veáis, ¿no?, que tenemos todos, o tenéis en este caso los que estéis, nosotros en la radio pues podemos pegar más o menos voces, pero al final no estamos en ese rol. Pero desde la grada, los 16.000 espectadores que mañana vais a llenar, el domingo vais a llenar el estadio, porque las entradas están agotadas, que sepáis que tenéis que estar desde el primer minuto hasta el final, porque el empate puede perfectamente valer. ¿De qué manera puede valer? Ya no solo para que se salve en la última jornada, sino para que con un empate ante el Valladolid, el Almería se salve el domingo. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues vamos a mirar solo a dos equipos. Vamos a mirar al Getafe y al Valladolid. Bueno, al Getafe, al Valladolid, evidentemente, porque es nuestro rival. Al Getafe, porque es el equipo con el que el Valladolid se enfrenta. Y al Español,
que es el conjunto con el que más diferencia de puntos tenemos, 4. Un empate del Almería, sumado a un empate del Español, supondría que el conjunto blanquiazul, el conjunto de Cornellá el Prat, no pudiera ya alcanzar al Almería. Insisto, un empate del Almería y un empate del Español mantiene la diferencia de 4 puntos, que es lo que hay ahora. En lugar de ser 39-35, se iría a 40-36, pero seguirían siendo 4 y solo quedarían 3 puntos por jugar. Así que un empate del Almería y un empate del Español hace que ya el Español no pueda cazar al equipo rojiblanco. Por tanto, ya descartamos a un primer de estos 7 rivales, pero que sería la segunda plaza para el descenso. Ya el Almería habría salvado 2 plazas, la del Elche y la del Español. No le podrían alcanzar. Quedaría una. ¿De dónde sale esa tercera plaza para que el Almería le valga el empate ante el Valladolid? Del Getafe Osasuna. Si el Getafe no consigue ganar a Osasuna, y recordemos que Osasuna se está jugando la Conference League, que ahora mismo es séptimo, y pues querrá obviamente asegurar ese séptimo puesto. Si el Getafe no gana a Osasuna, hablamos de un empate Getafe-Osasuna o una victoria de Osasuna, los dos resultados al Almería le servirían, sumado a la no victoria del Español y sumado a el empate ante el Valladolid, le valdría al Almería para salvarse matemáticamente este próximo domingo. ¿Por qué? Porque diréis, bueno ya, pero es que el Getafe se pondría con 39 con el empate, el Almería tendría 40 y queda un partido por jugarse. Pero la clave está en el Valladolid-Getafe de la próxima semana. Si miramos la clasificación del domingo, nos encontraríamos un empate del Almería, 40 puntos, un empate del Getafe, 39 puntos, uno de diferencia solamente, un empate del Valladolid, 39 puntos, los dos equipos estarían a un solo punto del Almería, pero los dos se tienen que enfrentar entre sí. ¿Qué ocurriría en caso de que el Almería pierda en Cornellá, mantenga los 40 puntos y el Getafe y el Valladolid empaten y lleguen a los 40 puntos? Pues estaríamos ante un triple empate a 40. Tranquilos. En un triple empate del Almería, del Getafe y del Valladolid con 40 puntos, el Almería se salvaría porque entre los tres suma 7 puntos en esa liguilla particular entre los tres. El Valladolid se salvaría porque entre los tres sumaría 5 puntos y el que caería en ese triple empate Almería, Getafe, Valladolid a 40 puntos sería el Getafe, que entre los tres solo habría sumado 1 punto. Por ese motivo, por ese enfrentamiento directo Getafe, Valladolid, Valladolid-Getafe, al Almería le valdría 1 punto este próximo domingo si el Español no gana y si Osasuna tampoco lo hace. Pero diréis, bueno, ¿y si el Cádiz esta semana empata, llega también a los 39 puntos y en la última jornada ante el Elche también llega a los 40 puntos y en lugar de un triple empate hay un cuádruple empate entre el Almería, el Getafe, el Valladolid y el Cádiz a 40 puntos? Con un empate del Almería ante el Valladolid y una derrota en Cornellá. No pasa nada, porque en ese cuádruple empate a 40 puntos, el Cádiz se salvaría porque suma 10 puntos entre ellos, el Almería se salvaría porque suma 9 puntos entre ellos, el Valladolid se salvaría porque suma 5 puntos entre ellos y caería el Getafe, que en esta ocasión tendría 3 puntos en esa clasificación, en ese enfrentamiento particular. Con lo cual, en triple o cuádruple empate a 40 puntos, el Almería se salva. Por tanto, un empate del Almería ante el Valladolid, sumado a una derrota o empate del Getafe, más una derrota o empate del Español en Valencia, que se está jugando evidentemente su también permanencia porque suma 40 puntos a día de hoy. Un empate le llevaría a los 41. No he hecho la cuenta con el Valencia, pero vamos, ellos buscarán la victoria para olvidarse de todo. Así que el Español no lo va a tener fácil. Son los números para esta jornada. Ya veis que el miércoles estábamos todos hundidos por lo que había hecho el Barça el martes por la noche, lo que había hecho el Betis, que se está jugando en realidad la Europa League, pero bueno, vio como el Getafe le ganaba el partido, lo que había hecho el Atlético de Madrid con ese 3-3 en casa del Español, estábamos todos angustiados, pero la situación es esa
y en parte está ayudada por los resultados de ayer jueves, porque ayer esa victoria de los Osasuna le mete directamente en posición de conference y para defenderla necesita sumar en Getafe, y la derrota del Valladolid en Mallorca con el gol de Muriqui y la asistencia de Canguilí hace que el Valladolid sea este próximo domingo, cuando en su casa, en su despedida de Mestalla, tenga la oportunidad también en la mano, como la tiene el Almería, de sumar ese punto o esa victoria que le dé la permanencia matemática también en primera división. Así que ya veis, el domingo, miércoles estábamos angustiados, y ayer jueves y hoy viernes estamos pues un poquito más, no sé si decir tranquilos, pero con un panorama bastante mejor. Eso en cuanto a números. En cuanto a el equipo, os he comentado antes la baja de Luis Suárez, os he comentado ya la situación del Bilal Touré, Batistao no está por la operación, como ya conocéis, y solo queda saber la duda sobre los dos centrales que están lesionados, o que estaban. Veremos en qué punto se encuentran estos días, ¿no? Kaiki y Chumi, veremos si alguno de los dos llega a tiempo. No hay ninguna pista, por tanto, si están, difícilmente podrán ser titulares, pero podrían aportar en algún momento. Y si no están, pues indudablemente la zona defensiva queda bastante clara en cuanto a las unidades que pueden ser utilizadas, sobre todo en la parte central. En cuanto al equipo que vamos o que podemos ver el próximo domingo, teniendo en cuenta la rotación que hizo el técnico el martes, es evidente que Fernando va a estar en la portería, que Rodrigo y que Serdan Babic van a ser los centrales. Entiendo que Centelles, que no jugó en Anoeta, sí lo hizo aquí. Me entiendo que Centelles volverá a ser el lateral izquierdo, lo hizo muy bien en estos últimos partidos y especialmente en el choque ante el Mallorca. Y en el lateral derecho, pues bueno, intuyo que ante la ausencia de Chumi, recordemos que Jobulán Méndez también tenía algunas molestias el pasado martes, pero bueno, es verdad que lo pasamos un poquito más de puntillas, pues porque, bueno, desgraciadamente para el futbolista, pero su aportación está siendo bastante escasa y bueno, pues no muy afortunada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues inicialmente su no presencia en el equipo inquieta a menos, por no decir no inquieta nada, ¿no? Entonces, sin Chumi, sin Jobulán Méndez, que si está o no está, pues da prácticamente igual, todo queda supeditado a lo que el técnico quiera para esa banda derecha. Si prefiere jugar con Pozo, que es verdad, no lo hizo mal, a pesar de las dificultades de los rivales que tenía enfrente, tanto en Mallorca como luego, sobre todo, si le cuesta un poquito más en San Sebastián, en Anoeta, en el Real Arena, o por el contrario, si busca una alternativa un poquito más de juego con Arnau Puigmal. Yo me inclino por Pozo, así que entre Pozo, Centelles, Rodrigo y Serdan Babic, con Fernando tendríamos la defensa. Para la zona central del campo, teniendo en cuenta que hubo jugadores que no actuaron el otro día, yo creo que Samu, que Lucas Robertone y Gonzalo Melero, al que se le ha dado unos días más de descanso, a ver si termina de recuperarse de esas molestias, ¿no?, que viene arrastrando durante los últimos partidos. De hecho, estuvo lesionado, estuvo durante un tiempo alejado del equipo. A ver si está para este partido. Yo creo que sí, así que sería el triángulo más convencional: Samu, Robertone y Gonzalo Melero. Y luego en ataques, donde está la gran duda, sin Luis Suárez, con el Bilal, contemos con él en la convocatoria, pero no para ser titular. Lázaro, Vinicius y Embarba van a jugar, porque son ahora mismo los jugadores que mejor rendimiento están ofreciendo en la parcela ofensiva. Y el puesto que falta, sin Luis Suárez y sin Batistao, pues bueno, pues por descarte podríamos encontrarnos a un Ramazani. Aunque no olvidemos tampoco la alternativa de Arnau Puigmal. Si antes decía que para la defensa igual no, bueno, no sería tampoco demasiada mala idea el plantear esa posición de Arnau, que ha jugado en bastantes ocasiones en ese puesto de interior por la parte derecha, con trabajo defensivo, con ayuda, como ha hecho con Chumi cuando ha jugado con tres centrales. Y bueno, sería quizá una posibilidad atractiva. La otra, como decía antes, pues la de Largi Ramazani. Yo creo que es la única duda, ¿no? ¿Quién va a ocupar ese puesto de interior derecho? Porque por lo demás parece más o menos claro. Y igual el tema de Melero, Samu, pero sería algo más de contención. Perdón, no entrar Melero y jugar con César y con Samu y con Robertone. Veo mucha contención. Igual el técnico lo considera interesante. Portillo funcionó muy bien el otro día siendo titular, y cuando ha entrado en las segundas partes también. Bueno, vamos a ver. Yo sí ahí tengo más claro lo de Melero, tengo algo más de dudas en cuanto a Ramazani y Arnau, sería mi única opción. Y luego el ambiente. Es el primer día de las peñas, creo que se ha denominado así. A la 1 de la tarde en el recinto ferial he convocadas a todas las peñas, a todos los aficionados que lo deseen. Habrá comida, bebida, música y ambientación
para preparar lo que será esa recepción del equipo, ese recibimiento del equipo alrededor de las 5:30 de la tarde en esa rotonda del Fondo Sur, a la entrada del autobús, y luego ya pues lleno absoluto, 16.000 espectadores que van a estar en el estadio. No se ha liberado se agotaron las entradas que se pusieron a la venta online para los a través de los abonados, para que llegaran a los aficionados que no tenían el carné, y no se han habilitado más localidades hasta el momento porque no ha habido más liberación de asientos por parte de los abonados. Si ocurriera, pues volarían rápidamente, porque en internet entiendo que el que no tenga entradas está permanentemente entrando en el portal de entradas, de ticketing del Almería, y el domingo no va a haber taquillas abiertas, salvo que haya alguna entrada suelta que se pueda liberar, insisto, por parte de los abonados, pero inicialmente no se abrirán las taquillas. Van a venir alrededor de 120 aficionados de Valladolid, que estarán en su sector, y bueno, pues todo ya preparado. Árbitro toledano, castellano-manchego, Alberola Rojas, en el terreno de juego, y en el VAR estará Santiago Jaime Latre, el aragonés, que lleva 3 partidos consecutivos, se va a hacer toda la semana de la Almería. Estuvo en el VAR ante el Mallorca, estuvo en el VAR el pasado martes en Anoeta, y va a estar en el VAR también este próximo domingo. Curiosamente, Jaime Latre es el único árbitro específico de VAR de los 5 que había, y hay que decir había árbitros específicos de VAR, es el único que sigue siendo designado para partidos de liga, porque los otros, el resto, desde que empezó todo con Ignacio Iglesias Villanueva, con Estrada Fernández, con Medié Jiménez y creo que es González, me parece, el cuarto, esos 4 árbitros han sido eliminados de las designaciones arbitrales, y curiosamente este fin de semana todos los árbitros que pitan en el VAR, salvo Jaime Latre, que hace doblete, pita el sábado el partido del Madrid y vuelve a pitar el partido de la Almería en el VAR. El resto son todos árbitros de campo, que esta semana van a hacer la función de VAR. Lo mismo ocurrirá la última jornada. Así que ya está todo previsto. Calma, tranquilidad, ilusión, emoción, pasión y confianza en que el próximo domingo se cerrará la temporada bien, con ese resultado que favorezca al equipo rojiblanco, y el próximo domingo podremos decir que ya la temporada ha cumplido el objetivo de la permanencia matemática en primera división. Tenemos que colaborar todos, desde la grada, animando, rugiendo. Os decía en la previa del partido frente al Mallorca que teníamos que rugir todos desde el primer instante. Bueno, pues eso es lo que hace falta, que seamos todos uno y que colaboremos para que lo que ocurra en el campo sea acorde con nuestras expectativas. Cuidaros mucho, sed felices, buen fin de semana y besitos para todos.